Desde los Buenos Días de Madrid enviamos nuestro saludo a todos quienes van a seguirnos en esta primera sesión presentatoria de lo que es el seminario Rubén Darío, una iniciativa que desde la Universidad Internacional de La Rioja, una universidad especialmente centrada en la educación a través de Internet, pretende abordar un asunto que consideramos de gran importancia, no solo pensando en términos universitarios, sino en términos generales, especialmente en lo que se refiere al presente y al desarrollo futuro de la sociedad. Este seminario, que hoy comienza y que tendrá en principio a lo largo de este año 3 sesiones más, lleva un nombre, Rubén Darío, que hemos escogido de manera absolutamente deliberada, como es lógico, para de este modo, por una parte, rendir homenaje a una de las grandes figuras de nuestra cultura, un hombre de su tiempo y una personalidad no solo creativa y literaria, sino también intelectual y política, que ha dejado su impronta hasta hoy, pero también porque la invocación del nombre de Rubén Darío confirma la vocación hispanoamericana que la Universidad Internacional de La Rioja tiene, y que tiene también el planteamiento y el desarrollo de nuestras investigaciones y de nuestras discusiones sobre el tema, que no es otro que la defensa de la educación. La sesión de hoy constará, por lo tanto, de 2 partes. Yo primero, como director y responsable de este seminario, voy a resumir brevemente cuáles son nuestros objetivos, y luego queremos que 2 personalidades destacadas en el mundo de la cultura hispanoamericana nos glosen la figura de Rubén Darío en la línea que antes yo apuntaba. Por una parte, Sergio Ramírez, premio Cervantes, escritor, también persona desde sus orígenes muy vinculada a la educación, a la enseñanza, a la universidad, también a la historia y a la política de su país, pero desde hace ya unos cuantos años centrado en el desarrollo de una carrera literaria brillantísima, uno de cuyos títulos, en fin, huelga hacer ningún comentario sobre su inspiración rubendariana. Margarita, está linda la mar. Y también tenemos con nosotros a Francisca Noguerol. Yo, como universitario, siempre he pensado que la Universidad Española tiene un compromiso y una obligación de prestar un interés y una atención muy intensa a lo que es la creación literaria en la lengua castellana o española procedente de América. Y ella es una de nuestras más destacadas investigadoras y catedrática de literatura hispanoamericana, en este caso en la Universidad de Salamanca. Ha trabajado, por supuesto, con figuras fundacionales de la literatura española escrita en América, como Sor Juana Inés de la Cruz, aunque el tronco central de sus investigaciones se centra en la poesía y en la narrativa del siglo XX y hasta hoy, pero también se ha ocupado, como no, de Rubén Darío. Los desarrollos extraordinarios que la sociedad ha experimentado en los últimos decenios
están sin duda condicionados por un factor tecnológico ineludible, que es lo que podríamos llamar, remedando el título del famoso libro de Marshall McLuhan, de la galaxia Gutenberg, la galaxia Internet o la galaxia digital. Esto está cambiando muchos aspectos de las relaciones interpersonales, pero también de la configuración de las sociedades, de la política, de la economía, etcétera. Y lógicamente también tiene una incidencia clarísima sobre los aspectos educativos, que son los que a nosotros nos interesan. Hay que, por supuesto, actuar de manera objetiva y equilibrada al momento de evaluar los pros y los contras de este desarrollo tecnológico y su incidencia social. Por eso, una de las sesiones próximas de este seminario va a aplicar a la situación de la educación lo que en los sistemas de prospección y de organización de las corporaciones, de las sociedades y de las organizaciones se suele llamar un análisis DAFO, un análisis de debilidades, de amenazas, de fortalezas y de oportunidades. Considerando estos 4 factores se puede llegar a un diagnóstico bastante objetivo y equilibrado de lo que puede estar ocurriendo y desde ello hacer una planificación estratégica si es el caso. A nosotros nos preocupa el que en los países más desarrollados la sociedad ha conseguido institucionalizar la educación como un sistema universal, obligatorio hasta una determinada edad y con una aportación de recursos tanto públicos como privados que probablemente nunca antes se pusieron en juego a ese mismo objetivo de la educación de la población. Y sin embargo, lo que nos preocupa es que no da la sensación de que ese esfuerzo de inversión y de programación esté contribuyendo, tal y como cabría esperar, a un desarrollo en positivo de la sociedad y especialmente de la ciudadanía. Hay muchos problemas acuciantes de la sociedad actual que entendemos que se podrían resolver no mediante medidas coercitivas o mediante medidas estrictamente políticas, sino sobre todo tomando el asunto desde la raíz y a través de lo que es la educación integral de la ciudadanía. Sin embargo, pese a todos esos avances a los que antes me refería, e incluso también a las posibilidades extraordinarias que la tecnología ofrece, la verdad es que los diagnósticos sobre nuestra sociedad actual apuntan en líneas especialmente preocupantes, ¿no? Se habla, por ejemplo, de una sociedad líquida para referirse a lo que los filósofos en el contexto del llamado posmodernismo califican como el triunfo del pensiero debole, dicen los italianos, es decir, el pensamiento débil, la quiebra de los grandes relatos legitimadores que contribuyeron extraordinariamente a partir del siglo XVIII, el siglo de las luces, a el avance positivo de la sociedad. Hay como una cierta quiebra de la racionalidad que deja el terreno abierto a manifestaciones populistas, a manifestaciones de un
predominio absoluto de la emocionalidad sobre la racionalidad, lo que, en fin, algunos también han centrado en ese concepto que debe de ser discutido, creo yo, de la llamada inteligencia emocional. Todos sabemos que los seres humanos vivimos llenos de pulsiones emocionales, pero la inteligencia es fundamentalmente razón y racionalidad, y ello debe de estar muy presente, claro está, en los procesos educativos. La suma de todos estos aspectos puede presentar un escenario no excesivamente optimista. Sin embargo, yo puedo asegurar que mi idea como director de este seminario no es contribuir a un catastrofismo, a una visión distópica de nuestra sociedad, y utilizo precisamente esa palabra porque en los años 20, 30 y 40 algunos grandes escritores, igual que hay novelistas que novelizan el pasado a través del género de la novela histórica, otros novelizan el presente. Benito Pérez de Galdós escribió una serie de novelas españolas contemporáneas, es decir, para describir la España de su época. Igual que hay estas dos opciones para una novela que no solo es relato y divertimento, sino también revelación, existe la tercera posibilidad, una novela que nos adelanta lo que podría llegar a ocurrir si se dieran determinadas circunstancias que la ficción plantea, y a diferencia de lo que es la vieja tradición de la utopía, del género de las descripciones de una sociedad perfecta, estas otras novelas, estoy pensando en 1984 de Orwell, en Mundo Feliz de Aldous Huxley, de la primera de ellas, Nosotros, del ruso Zamiatin, son novelas en donde francamente la sociedad presentada es una sociedad agresiva, tiránica, deshumanizada, y el caso es que algunas de aquellas premoniciones pueden estar manifestándose ahora de la misma manera como los novelistas nos las describieron, o mediante otras variantes diferentes. No es esa en modo alguna la perspectiva de la que partimos, sino la perspectiva profundamente universitaria de intentar reflexionar sobre la educación con un propósito, por supuesto, de defenderla como un pilar de la articulación de la sociedad y de la configuración de ciudadanos libres, de ciudadanos dispuestos a aprovechar su vida en el sentido más positivo, tanto a título personal como también a título colectivo y social. Desde el punto de vista de la universidad, por ejemplo, nos preocupa, y eso será objeto de una de las sesiones que programaremos a lo largo del año, la idea de una especialización radical en los títulos y en las enseñanzas que se impartan, porque nos parece esto peligroso desde el punto y hora en que todo parece indicar que en este momento, y tal y como evolucionan las cosas, ninguna universidad, ningún título puede ofrecer una formación que le sirva al estudiante para toda su vida, sino que el concepto de la educación o de la formación continua se impone por la propia evolución de las cosas, en muchos casos reforzada por el desarrollo de la tecnología. Nos parece, por lo tanto, que es hora de reivindicar una universidad que, sin descuidar, por supuesto,
la impartición de materias que les sean útiles a los egresados para su ejercicio profesional les proporcione aquella formación básica que en gran medida depende de elementos humanísticos, no solo referidos a la cultura en términos generales, sino también a la relación con la naturaleza, con el medio, con el cuerpo humano, con, por supuesto, ese gran lenguaje que es el lenguaje matemático, imprescindible para todo, que esto deba de primar sobre las formaciones específicas, especializadas, que siempre tendrán que ser reactualizadas en sucesivas, adquisiciones por parte de los ya egresados universitarios de esa formación específica y puntual. De un tiempo a esta parte se habla de las funciones de la universidad y se están centrando en tres. Dos de ellas son obvias y muy antiguas. Por una parte está, por supuesto, la formación de los profesionales, la educación universitaria en sí. Otra sería la investigación, el abrir nuevas fronteras al conocimiento, pero últimamente está imponiéndose una tercera función que es la de la transferencia del conocimiento de los departamentos universitarios a la sociedad para producir en ella riqueza. A mí esto me parece estupendo, sin duda alguna. En mi época de rector de universidad procuré promoverlo, pero lo que me preocupa es que en España, en los años 30, un gran filósofo, José Ortega y Gasset, escribió un libro sobre las funciones de la universidad en donde hablaba también de tres. Las dos primeras coinciden con las que yo acabo de enunciar y que siguen vigentes, pero la tercera, para Ortega, que era para él no menos importante que las otras dos, era la creación y la difusión de la cultura. Si la universidad renuncia a este impulso cultural y lo sustituye exclusivamente por el aspecto de la transferencia de tecnología y de conocimiento, estaremos no contribuyendo al buen desarrollo de la sociedad, sino más bien a todo lo contrario. Con lo que estoy diciendo, pues en fin, ya está, creo, bien diseñada o barruntada la idea general que inspira este seminario Rubén Darío que hoy comienza, cuyo objetivo fundamental es la defensa de la educación. Hay en el horizonte algunos fenómenos que sin duda nos preocupan. Por ejemplo, por referirnos a los Estados Unidos y también en parte al Reino Unido, que en este sentido se manifiesta muy en sintonía con lo que al otro lado del Atlántico ocurre. Hemos visto, por ejemplo, en las universidades la imposición de formas ocultas o palmarias de censura que atentan contra la libertad de cátedra de los profesores en aras de lo que allí se ha dado en llamar desde no hace mucho tiempo los espacios seguros, y esto tiene que ver con ese sentimentalismo tóxico, con esa inteligencia emocional y con esa sociedad líquida a la que hace un momento yo me refería. Se entiende desde esta visión que en la universidad no se puede transmitir a los estudiantes ningún contenido que resulte desequilibrante de sus ideas preconcebidas, de sus creencias, de sus percepciones, cuando efectivamente desde el siglo XVIII, desde el siglo de las luces, no en vano denominado así, desde la famosa expresión de Immanuel Kant, la universidad tiene que regirse por el sapere aude, el atreverse a saber lo desconocido, a saber también en algunos casos lo desasosegante, lo incómodo, y así, en
los que hemos tenido, y estoy hablando junto con dos personas que conocen bien el mundo universitario norteamericano, cuando me refiero a él desde la perspectiva que nosotros podamos tener, francamente tenemos que mostrar mucha preocupación por esa desvirtuación radical del sentido prístino de la universidad que se produce en este contexto al que me estoy refiriendo. El seminario cuenta con el apoyo de UNIR y del grupo Proeduca, que están presentes no solo en España, sino en países hispanoamericanos como México, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Argentina. Nosotros, lógicamente, nos sentimos totalmente identificados con la comunidad histórica, sellada definitivamente por la propiedad común de una misma lengua, que es la segunda del mundo por el número de hablantes nativos y mantiene una rara unidad incomparable a la de cualquier otro de los idiomas que pueden ser calificados de globales. Ese es el ámbito de actuación de nuestro seminario Rubén Darío, a través, por supuesto, de la presencia virtual y telemática de todos quienes nos están escuchando y nos van a seguir en sesiones próximas, al menos eso espero. El proyecto en sí considera que el haber elegido el nombre de Rubén Darío como rubro que lo identifique es un elemento de dignificación de nuestra tentativa, de nuestro proyecto, porque Rubén Darío es una figura humana, literaria e intelectual que desde su Nicaragua natal se convirtió en príncipe de las letras y de la cultura hispana y vivió plenamente su tiempo. Y para terminar, no quiero dejar desaprovechar una coincidencia feliz. Este seminario comienza en el año presente, que es el de la conmemoración del 5º centenario luctuoso de Elio Antonio de Nebrija. Nebrija fue el autor de la primera gramática de una lengua vulgar en toda Europa, la gramática sobre la lengua castellana, que se publicó en 1492. Él era un latinista, él era uno de los autores de gramáticas latinas más difundido y más leído y estudiado en toda Europa, y lo que hizo fue dar ese salto del modelo gramatical de un idioma básico y fundamental como es la lengua latina a una lengua vulgar, como entonces se decía, que era el castellano. Traer a colación a Nebrija en esta oportunidad de hoy no solo tiene sentido porque estemos en la conmemoración de su centenario, sino también porque Nebrija vivió dos circunstancias que, salvadas las naturales diferencias, creo que también nos tocan a nosotros en este siglo XXI. Él había nacido en el año 1451 y eso significa que fue rigurosamente coetáneo de una transformación tecnológica fundamental en la historia de la humanidad. Si nosotros estamos inmersos en otra, que es la derivada de la llamada sociedad digital, que tiene sus antecedentes, por supuesto, en el desarrollo de la informática y de la red de las redes, él nació con la imprenta, y la imprenta marcó un antes y un después, provocó una serie de transformaciones extraordinarias desde el punto de vista religioso, la reforma protestante, a, por supuesto, la libertad del pensamiento, la difusión de las ideas y el desarrollo también de la ciencia positiva. Y la otra circunstancia que compartimos, creo, con Nebrija es que él se sintió en su vida
profundamente afectado por lo que consideraba una degradación cultural que se estaba extendiendo y que perjudicaba el equilibrio y el buen logro de la convivencia social. En parte esto también puede que esté sucediendo ahora. Tenemos unos déficits de equilibrio entre la cantidad de elementos culturales a nuestra disposición y la implantación efectiva de esos elementos culturales en la formación y en la actuación, en la conducta de las personas, muchas veces todo ello promovido desde instancias generales con intereses realmente mostrencos. Hablando de la vocación hispanoamericana de nuestro seminario, finalmente yo quisiera romper una lanza en contra, a favor, mejor dicho, en contra de un tópico que ha caído como una maldición sobre Nebrija y, sin embargo, romper una lanza a favor de lo que Nebrija realmente significó. Aprovechando que en el prólogo de su gramática dirigido a la reina Isabel la Católica, Nebrija afirma, frase que se ha repetido a la saciedad, que la lengua siempre fue compañera del imperio, se convirtió a Nebrija en una especie del ideólogo del imperialismo español a través del lenguaje. Nebrija era un sabio, pero no era profeta. Él escribe este prólogo en agosto de 1492 y Colón se tropieza con América cuando iba hacia Catay y Pango en el mes de octubre. Por lo tanto, ese imperio del que habla Nebrija en su prólogo es el imperio romano y también, por supuesto, la palabra imperio en su escritura tiene el significado de lo que hoy llamaríamos gobernanza, es decir, que la lengua siempre fue compañera del gobierno. Es lógico, las leyes están escritas y las leyes hay que cumplirlas. En contra de esta presentación, el hecho es que en vez de ideólogo del imperialismo lingüístico del castellano en América, Nebrija fue el patriarca de la recuperación de un gran número de idiomas amerindios que eran ágrafos, que no tenían escritura y que de otro modo se hubiesen perdido. Porque a partir de 1530, poco después de la muerte de Nebrija, muchos misioneros humanistas elaboraron gramáticas o artes, como entonces se decía, de lenguas que podríamos enumerar, por ejemplo, comenzando por Francisco Andrés de Olmos, que hizo en 1547 la primera de la lengua náhuatl, y afirma que no será reprensible si en todo no siguiere el arte de Antonio, el arte de Helio Antonio de Nebrija. Y enseguida aparecen gramáticas semejantes del tarasco o purépecha, del otomí o ñañú, de la lengua mixteca, de la zapoteca y de la maya yucateca, de la poconchí, de la chipcha, del quiché, del cachiquel y del zutuil, del sedal, del vilela, de la chagua, de las lenguas tarasca, guaraní, lule y toconate, de la aymara, del tonocoté, del mapuche, mapundungun o araucano, etcétera, etcétera. Y lo mismo va a suceder también en Filipinas. En 1742, Fray Melchor Ollanguren de Santa Inés imprime en México tagalismo elucidado y reducido en lo posible a la latinidad de Nebrija. Es decir, que en el siglo XVIII en Filipinas la gramática de Nebrija, que venía del latín, sirve para construir el testimonio más eficaz posible para el mantenimiento de un idioma, que es la gramática de las lenguas que se hablaban en el archipiélago, fundamentalmente el tagalo y el iloca.